Usted está utilizando el equipo. Listo. ¿Y ahora? ¿Ya? ¿Cómo hago ahora? ¿Dónde está el link? Participantes. Participantes 1, yo. Y ahora, anfitrión, yo. Ahí no dice confiar, no. Invitar. Aquí. Y copiar invitación. Al otro. Copiar invitación. Listo. Y en WhatsApp. Pero, ¿cómo? ¿Dónde? Ahí ya quedó copiado. Sí. Entonces abro y en entro a los chinos, cochinos, y les pego. Pegar. Alzar. Para que inicie la clase. ¿Vieron una pista? ¿Dónde? Hay una pista en esas burbujas. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Le estoy dando entrada a las personas que hacen falta. Tengo 16 personas, todavía faltan algunos.
Buenos días, todavía faltan personas, tenemos 21 personas, pero entonces les voy a pedir que me escriban el número 2 si me están escuchando todos por el chat. Fuerte y claro, ¿me están escuchando? Muy bajito. ¿Ya mejor? ¿Quién me escribió? Lisette. Lisette, ¿ya me escuchas mejor? Por favor, escríbeme por el chat. Sí, ok. Listo. Tengo 22 personas. Bueno, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Si son tan amables de escribir su nombre completo para que quede dentro de la llamada lista, por favor. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer algo y es que les voy a compartir mi pantalla. Les voy a hacer un resumen gráfico del día de la clase de ayer y vamos a continuar con la pregunta que me ha hecho Fabián. Voy a redondearla, pero ya para finalizar todas las etapas de la vida y que ustedes me entiendan. Y en la segunda parte de la clase lo que vamos a ver es el temperamento y el carácter, ¿ok? Entonces, les comparto mi pantalla un momento. Doctora, después de que responda la pregunta de Fabián, yo también tengo una pregunta. Ok, si quieres házmela con eso de una vez, yo sé qué se trata y voy encaminando. Bueno, yo quisiera saber, pues es normal que todos los bebés reciban leche materna. Por algunos, de Sí. pronto, por, no sé, de pronto la persona o la madre no ha tenido dinero o no ha tenido una buena alimentación, o también por XY enfermedad de pronto que tenga, no la ha recibido el niño. ¿Qué déficit Ujú. o qué puede provocar esto en el niño? Pues porque yo sé que es necesaria y útil para muchas cosas, pero ¿qué pasa si no la tiene? Bueno, ok. Entonces, cuando entremos en esa etapa de la lactancia, me extiendo un poco más y les explico eso. Gracias, Lisette. Bueno, entonces veíamos el día de ayer la teoría de los tres cerebros. Es una teoría que se llama el cerebro triuno. También tiene ese nombre. Entonces yo les hablaba acerca de esta misma gráfica fue la que vimos ayer, que está el cerebro reptil, que está en la primera partecita o capa más interna, es la más primitiva, es la instintiva, eh, está desde la médula y el tallo y como que su función es conservar la especie, es como el de la supervivencia, la de sobrevivir. Enseguida tenemos este cerebro que es el emocional o sistema límbico que a nivel, digamos, fisiológico se llama sistema límbico. Es el cerebro más reactivo y es el que protege el ego o es el cerebro de la parte afectiva, ¿sí? Este segundo. Y el tercer cerebro que es la corteza cerebral o neocórtex que es el creativo y es el que ha permitido que los seres humanos evolucionemos o lleguemos a ser seres humanos. Entonces, creo que eso está
entendido. Pero entonces me voy a detener en algo muy importante y es que ustedes vean las características de estos tres cerebros para que ustedes vayan comprendiendo más allá cómo qué función tiene. Ayer veíamos de qué animal eran y cómo fue dentro del proceso evolutivo. Entonces, fíjense acá dentro del gráfico que hay en la parte inferior que estoy señalando a mano derecha, la parte que corresponde al cerebro de reptil, que es el primer cerebro. Este cerebro quiero que ustedes entiendan, porque es como decirles, como el piloto automático que nosotros tenemos en caso de una emergencia, nos van a atracar, alguien nos dijo algo que no esperábamos y fue ofensivo, entonces nosotros respondemos es con este primer cerebro. Es un cerebro mecánico y es el que en torno al tiempo es el que maneja el presente, ¿sí? Porque es así, inmediato. Este primero que se desarrolló y tiene unos 500 millones de años. Controla la vista, la respiración, los movimientos del cuerpo constantes y las funciones vitales del cuerpo. Lo relacionamos con los impulsos, la ira, la agresividad para defender el territorio. Entonces, por eso es que es así tan primitivo. Está programado para la supervivencia. Es el cerebro que, por ejemplo, sigue teniendo el cocodrilo que no siente lealtad a sus retoños. Deja los huevos a su suerte, pero están programados para sobrevivir. Es el que sería el subconsciente, el piloto automático, ¿sí? Es lo que nosotros tenemos allá más recóndito, inclusive que como ayer yo les iba explicando el cuadrito este de las etapas de Erik Erikson, ¿recuerdan? Y yo les decía que nosotros no teníamos acceso a acordarnos del primer día que habíamos controlado esfínteres, tampoco teníamos como esos recuerdos acerca del día que dimos nuestro primer paso o nuestras primeras palabras. Básicamente, este cerebro reptiliano funciona de la misma manera. Son cosas a nivel evolutivo que nosotros tenemos ahí dentro de nuestra genética desde los animales, desde cuando éramos unos reptiles, peces o anfibios y estábamos en esas circunstancias y tenemos como ese recuerdo, pero no entendemos por qué actuamos de esa manera, ¿sí? Es al que respondemos de manera inmediata ante una situación de riesgo sobre todo. Físicamente físicamente es la parte más profunda, o sea, la capa más interior que hay. No sé si tienen alguna duda o pregunta acerca de este cerebro reptil o reptiliano. Bueno, ese es el que se nos sale cuando estamos bajo el efecto de alcohol o de sustancias psicoactivas, como drogas. Bueno. El siguiente cerebro es el cerebro límbico, es la siguiente capa. Entonces hagan de cuenta y ahí les muestro mi manito. Segunda capa estaría encima. Es el cerebro emocional o de mamífero y es el que nos habla de pasados, del recuerdo, de las emociones que nosotros tenemos. Tiene más o menos 150 millones de años. Es el cerebro que encontraríamos en los perros y representa el amor. Si ustedes se fijan realmente, los que tienen animales o han tenido la oportunidad de compartir en algún momento de su vida, representa el amor, la lealtad, la pena y la excitación. Tiene memoria y acumula sensaciones de experiencias pasadas. Juzga, influye de una manera casi inconsciente y tiene una gran influencia en nuestro comportamiento, recuperando y relacionando la información. Entonces, este es el que, por ejemplo, tienen muy desarrollados los abuelitos, que ellos se la pasan contando sus recuerdos y no importa si ya no lo han contado muchas veces, vuelven y nos repiten y nos dicen acerca de que en el año de 1970 ocurrió y pasó y aquella situación y no sé qué. Entonces, está muy relacionado con esa parte o con todos los recuerdos emocionales. Si ustedes se dan cuenta, un niño, por ejemplo, no estaría conectado tan con ese cerebro, estaría más conectado con el primer cerebro. Un adulto estaría conectado más con el cerebro, el tercero, ¿cierto? Porque es el reflexivo. Y una persona mayor estaría conectada con el segundo cerebro, que es este, si ustedes se van dando cuenta. Así uno va entendiendo, ok, bueno, por eso es que esta persona
se comporta así, por eso mi tía se comporta así, mi mamá así, en fin. Bueno, y el tercer cerebro que se vino a desarrollar después es el cerebro pensante humano. Él responde al futuro porque hace los planes que nosotros vamos a ejecutar. Se relaciona con la lógica y la razón y es el que nos permite leer, planificar, sumar y analizar. Este cerebro es el de los dos hemisferios que tan fácilmente identificamos. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan en sus clases de biología del colegio o de morfofisiología en el instituto, que ustedes tienen o todos tenemos un cerebro, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho se encarga de toda la parte de creatividad, de las emociones, en fin. Y el cerebro izquierdo es más racional, se encarga de la lógica, de los procesos matemáticos. Entonces, como para que ustedes sepan que también está dividido izquierda a derecha, pero que tenemos estas capas que van desde la más interna hasta la más externa y también tienen unas funciones. Hay un cerebro, bueno, según lo que está aquí en la diapositiva, más emocional, intuitivo e imaginativo, que es el derecho, al cual yo les decía, ese es el que se encarga de que bailemos bien, es el que se encarga de nuestra parte artística, que dibujemos bien, es el que se encarga de que soñemos, de que seamos personas muy creativas. Y el del lado izquierdo es más lógico y sistemático, ese es el que se encarga de operaciones matemáticas y etcétera. Yo podría decir a simple, somera vista que todos los que están en EduPro estudiando son personas más emocionales que racionales y tienen más desarrollado su cerebro derecho que el izquierdo. ¿Por qué razón? Porque las personas que nos encargamos de las ciencias de la salud y la educación tenemos nuestro cerebro derecho más desarrollado, tenemos la tendencia a ser personas más emocionales, a tener más contacto con el otro, a ser personas más empáticas, a entendernos más con los demás, a ser más creativos, imaginativos, y nuestro don es como las relaciones humanas, ¿sí? Las personas que tal vez estudian ingeniería son personas que son más lógicas, más organizadas, más sistemáticas y en fin, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes están en décimo y en 11 les empiezan a hacer pruebas psicotécnicas que miran a ver para qué es que yo sirvo en la vida o qué será cuáles son mis habilidades para encaminarme hacia una carrera. Entonces, uno va mirando como ese tipo de cosas. Los que tienen hijos o tienen hermanos menores vayan viendo. Si su hermano es una persona que le gusta mucho y está interesado en los instrumentos musicales, está interesado en dibujar, en pintar, en fin, pues es una persona que tiene más tendencia a desarrollar su hemisferio derecho más que el izquierdo. También, no sé si ustedes lo sepan, pero el hemisferio izquierdo está más relacionado con el hecho de ser como esa parte masculina, porque los hombres son los que son un poco más lógicos y sistemáticos. Y el hemisferio derecho es el que está más relacionado con el hecho de ser mujer, porque es el más emocional, ¿sí? Sin decir que un hombre no tenga desarrollado el derecho y una mujer no tenga desarrollado el izquierdo. Actualmente es la capa más moderna, esta del neocórtex. Controla el lenguaje, el pensamiento abstracto y las habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas nos hablan de las habilidades que tenemos para analizar, sintetizar, pensar, reflexionar, en fin. Tiene entre 2 y 3 millones de años. Hay 1 millón de años de diferencia con el anterior cerebro. Cada una de estas partes o cerebros se encarga de diferentes funciones, ya hablando de los 3 cerebros. Y su formación respondió a una necesidad de evolución, que era algo de lo que me preguntaba ayer Lisette, entonces, que como para dónde iríamos. Entonces, hay unas necesidades evolutivas eh, que se presentan y los seres humanos vamos respondiendo, o las especies diferentes, porque también hay, ustedes ven y había hace millones de años atrás los mamuts, y los mamuts fueron evolucionando y ahora quedan los elefantes, ¿cierto? El conflicto surge por la mala comunicación entre ellas, o sea, entre estos 3 cerebros hay una mala comunicación. Cada una tiene su propia agenda y motivación, entonces ustedes se dan cuenta. El primero, ¿cuál es su motivación? La supervivencia. El segundo, el afecto. El tercero, el poder planificar y analizar. Entonces,
como tienen unos objetivos tan diferentes, estos tres cerebros entran en conflicto y por eso nosotros los seres humanos a veces nos decimos, es que no sé qué hacer. Y cuando uno le pide consejo a un amigo o a una persona cercana, está esperando es que le reafirmen la idea que tiene en su cabecita o se la quiten y le digan no. Eso es lo que está esperando. Uno no es que vaya a hacer lo que el otro le dice y el consejo es tomar una decisión frente a la circunstancia. Dice, no es que cada parte vaya a lo suyo, pero sí que puede haber una dominante que entonces las conexiones fallen. Entonces, en algún momento, pues si usted está bajo el efecto del alcohol, el primer cerebro es el que va a dominar. Entonces, las conexiones van a fallar y usted al otro día es cuando se levanta y dice, ¿qué hice? Y usted de pronto está arrepentido de lo que ocurrió y le cuentan o usted no se acuerda bien porque pues su cerebro tercero estaba intoxicado, ¿cierto? El cerebro de humano estaba intoxicado. También ocurre que cuando usted está enamorado, el tercer cerebro casi no funciona. O sea, el de la lógica, el de planear, el de analizar, usted sencillamente vive en una situación cómoda, en el aquí y en el ahora por sus instintos, y adicional a eso, en la parte emocional, en el pasado, todo es tan bonito y usted respira y suspira y, en fin, le pasan muchas cosas así, entonces tiene desconectado el tercer cerebro. Creemos que controlamos todo y resulta que el cerebro reptiliano es el que tiene el mayor poder, por lo que su voluntad, su prioridad es la supervivencia. Entonces, el primero que siempre actúa es el cerebro reptiliano, el de reptil, es el primero que siempre está ahí, alerta, a ver qué pasa. Bueno, esta gráfica nos muestra algunas características que dice que el reptiliano es el cerebro de los instintos, se encarga de nuestras funciones corporales básicas, se encarga de responder de forma instintiva ante situaciones de estrés. El segundo, que es el límbico, es el cerebro de las emociones. Nos dice lo que nos gusta y lo que no, hacia quién generamos afecto y qué recuerdos nos hacen sentirnos más tristes o alegres. Si ustedes conectan esta información, ahora se dan cuenta por qué razón buscamos en allá en lo más recóndito de esta parte de nuestro sistema límbico, parejas que se parezcan a nuestros papás, ¿sí? Porque eso nos hace sentir cómodos. Entonces buscamos la pareja que se parece a nuestro papá o a nuestra mamá, las características a nivel inconsciente, porque este cerebro se conecta con el pasado. Entonces ahí está la respuesta a muchas cosas de por qué es así. En primera instancia, como yo les decía, cuando uno es adolescente y tiene, no sé a qué edad ustedes hayan tenido su primera experiencia con pareja, pero más o menos ese gusto empieza a 13, 14, 15 años, 16, más o menos en esa etapa, el que actúa es el primer cerebro y entonces ese como un gusto más visual, como un gusto más como de atracción física y está activo es el primer cerebro. Pero en la medida en que nosotros vamos madurando hacia la adolescencia final o adolescencia final me refiero tipo 18, 19, 20 años o la adultez joven que está como entre los 20 años y los 26. Entonces, en esa etapa, cuando nosotros estamos en esa etapa, ya tenemos esos patrones inconscientes de estar buscando a esas figuras paternas y buscar personas que se complementen con eso porque es lo que nos hace sentir cómodos y seguros. Es el recuerdo que tenemos allá más, digamos que agradable, a pesar de que los papás hayan sido a veces fuertes con nosotros, autoritarios, en fin, pero ustedes se van dando cuenta. Una persona sumisa normalmente tiene un papá autoritario. Un sumiso no tiene un papá sumiso. Entonces, esa persona va a buscar una persona autoritaria dentro de su pareja. El neocórtex es el tercer cerebro, es el de la razón y nos permite analizar la información, resolver los problemas, planificar, desarrollar ideas y teorías. Si se fijan que entonces por eso es que nosotros no decimos que los animales, decimos siempre, no, es que los animales no piensan, los animales sí piensan, pero los animales no pueden planificar
Los animales no pueden resolver problemas. Los animales resuelven de pronto un problema simple y sencillo para sobrevivir. De resto, no más. No desarrollan ideas y tampoco teorías. Por eso es la diferencia. Pero ustedes, los que tienen mascotas en su casa, se dan cuenta y el dicho de la gente es que a ese perrito solamente le falta hablar. O al gato, solo le falta hablar para poder hacerse entender. Bueno, el neocórtex es el cerebro que piensa, que es bueno, vámonos por la derecha más bien. El reptiliano es el cerebro que decide, se encarga de las funciones primarias como la respiración, la digestión y la reproducción. El segundo, que es el límbico, es el que siente, ¿sí? Es para que ustedes vean estas características. El que decide y es el del presente, ¿sí? Es el inmediato, es el de los instintos. El segundo, que es el límbico, es el cerebro que siente, es la parte emocional y es el que vive en el pasado. Se encarga de las funciones emocionales como los sentimientos, las relaciones y la expresión. Y el neocórtex es el cerebro tercero o es el que piensa y se encarga de las funciones racionales como el aprendizaje, el lenguaje y los movimientos voluntarios. Entonces aquí, pues, quien se inventó esta teoría se llama Paul MacLean. Y la teoría de los tres cerebros, entonces ahí vemos el dibujito de Homero Simpson y bueno, cómo fueron todos estos millones de años para que nosotros llegáramos a ser Homo sapiens sapiens o nuestro neocórtex se desarrollara tanto que nosotros tuviéramos esa capacidad de planificar. Entonces está el neocórtex que dice, perdón, está el reptiliano que dice que es el instinto y 500 millones de años. Luego evolucionó a la parte del sistema límbico, que es el de la emoción, y hay unos 200 millones de años más. Y luego se desarrolló el neocórtex o razón, y ese es el más grande que tenemos, o el que tiene más masa, y tiene 100.000 años. Entonces, está muy joven respecto a los demás, si ustedes se dan cuenta. Nosotros, ¿dónde sentimos o dónde nos pasan los pensamientos, dónde los sentimos? Y uno a veces dice, ay, tengo la cabeza grande, me duele la cabeza, es que he pensado mucho. Pues ustedes se dan cuenta en esta última imagen inferior que está ahí, en la cabeza, ¿cierto? La razón, los pensamientos. La emoción uno la relaciona con el corazón, pero pues digamos que no es que se sienta en el corazón como tal, sino que ocurren unas sensaciones dentro de nuestro cuerpo que hacen que el corazón bombee más rápido frente a diferentes emociones o que bombeen más despacio ante diferentes emociones. ¿Cuál es más rápido? Por ejemplo, pasión, cuando estamos excitados, cuando estamos contentos y alegres, pues nuestro corazón va más rápido, bombea sangre más rápido y hace que estemos más alerta, que estemos más agradables y nos sintamos felices. Cuando estamos tristes, deprimidos o tenemos de pronto molestia por algo, entonces nuestra parte del corazón funciona con bombeos más lentos. Es más despacio, no estamos animados, no tenemos a veces ganas de hacer nada, y en fin. Y la parte instintiva, ustedes sí sienten como un picotazo ahí, como en el ombligo, como un poquito arriba del ombligo, se siente en el estómago, como cuando uno tiene miedo por algo, entonces lo siente ahí encima del ombligo justamente y siente así. Cuando a uno le gusta a alguien y de pronto no esperaba ver a esa persona y sorpresivamente usted se la encuentra por la calle, usted siente esa sensación y es esa parte instintiva como de defensa porque es algo sorpresivo, usted no lo esperaba. Cuando a usted lo atacan y le dicen algo desagradable, usted siente eso allá que le dice el cuerpo que responda ante esa situación y se defienda, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Bueno, voy a dejar de compartirles la pantalla para que me cuenten hasta acá si ya todo está comprendido, entendido, porque este es como redondear el concepto que teníamos ayer. Entonces, por ejemplo, Yeris, ¿qué piensas de toda esta teoría de Paul MacLean acerca del cerebro triuno y cómo has visto eso? ¿Entiendes? ¿Comprendes? Como que Jerry se nos fue. Ya no la veo en la pantalla. Doctora, Dime.
De pronto, Lisset, pues yo sí tengo muchas preguntas con respecto a esta teoría. sí, Como por ejemplo, una de esas es, así como lo veíamos en la imagen, ¿sí? Que el muñequito sí. fue evolucionando hasta que llegó a ser pues derechito y llegó a no parecerse al mono. Entonces mi pregunta es si él pudo evolucionar en cuanto a su cuerpo y llegar como tal a tener una forma de hombre. ¿Por qué no pudo evolucionar en su cerebro? Pues porque todavía tenemos algo de lo pasado. Si no, si evolucionó en su cuerpo, ¿por qué en su cerebro no ha podido evolucionar? Porque tenemos un conflicto entre el primer cerebro y el tercer cerebro. Nosotros, como actuamos como el primer cerebro, el de reptil, es el cerebro inmediato, es como el piloto automático. Cuando nosotros no hacemos suficientes conexiones neuronales, no nos educamos, no ejercitamos allá esa parte lógica del pensamiento, entonces actuamos de manera instintiva. Por eso no hemos evolucionado en el sentido de a veces somos agresivos con los demás, a veces somos egoístas, no nos importa el otro porque es la ley de la supervivencia. Entonces, hasta que nosotros no trascendamos, como que demos ese paso y no entendamos que es importante que nosotros nutramos nuestro cerebro más de cosas interesantes, lógicas, de la lectura, de que no nos dé mamera, por ejemplo, las matemáticas, que en general todos los que estudiamos eh, la parte de salud, tenemos muchos problemas con la parte de matemáticas, somos más emocionales. Entonces, mientras que nosotros no entremos en esa dinámica y dejemos como esa, entre comillas, pereza mental, no vamos a tener la posibilidad de entrar en esta dinámica de actuar desde nuestro tercer cerebro, que sería como lo ideal. Tampoco es que desconozcamos los otros cerebros porque todos son importantes. Si tú estás poniendo una olla en la estufa y no tuvieras tu primer cerebro activo y dejaras ahí la mano y no tienes tus neuronas sensitivas, pues se te va a quemar la mano y entonces no vas a tener ese instinto de supervivencia. Si tú no tienes los recuerdos acerca de el afecto, de lo bien que se siente un abrazo, pues entonces no vas a hacer amistades, no vas a querer tener una pareja. Y esto es importante para que la raza humana continúe y pues digamos que todo el ciclo evolutivo continúe. Pero nosotros sí tenemos un problema muy grave y hemos entrado como en una fase, ¿cómo decirles? Las personas de los años que nacieron hasta el año 70 más o menos, son personas que tienen como una visión en su vida más de personas mayores porque su tercer cerebro era el que más dentro de la sociedad era el que más se impulsaba a desarrollar, ¿sí? Que la gente decía, estudie porque si no, usted no va a llegar lejos, el que persevera alcanza, usted tiene que ser alguien en la vida, ¿sí? Pero ahorita, en este momento de la vida, la sociedad nos ha dicho como lo más importante es su primer cerebro. Entonces, por eso el tema de que la gente ahora tiene relaciones sexuales indiscriminadas, que no importa, ya no importa ni siquiera usted cómo se presente, cómo sea, o por ejemplo, muchas personas en su Facebook casi que salen desnudas, en sus fotos. La gente vive mucho de los instintos y la inmediatez del momento. Entonces, hasta que nosotros no entendamos que esa no es la esencia de la vida y que nosotros vinimos fue a servir, porque esa es la tarea, a servir y a ser felices, pues no vamos a entender. Hay gente que tiene 18, 20, 20 y tantos años y no tienen casi una gran cantidad de problemas, pero todos los días de su vida es un problema, es un conflicto, son personas conflictivas, viven siempre con su segundo cerebro y su primer cerebro en la inmediatez y en el recuerdo y a veces culpando a los demás. Entonces ven los problemas es en el otro. Y generalmente cuando hay un problema que uno dice, esta persona me cae tan mal, ay, qué fastidio con este, el problema no es ese, el problema soy yo, porque hay algo que a mí me choca de ese otro y no soy una persona muy tolerante. Entonces, es como eso. Nosotros no hemos podido llegar como a esa parte evolutiva para conectarnos bien y ser personas un poco más espirituales.
y realmente vivir esta palabra de la cual estamos hablando de este módulo, que es la ética y es el bien actuar. Siempre yo voy pues de malas, a mí qué me importa, que se jodan los demás, yo soy así y qué. Y cuando yo digo eso, el que se está fregando en la vida es uno mismo, porque se está perdiendo de ese otro, se está perdiendo uno de uno mismo a través de ese otro. Es difícil, de pronto las palabras que yo les digo acá es un poco más complejo entender cómo así. Pues resulta que yo no sé a ustedes qué les guste, pero quiero que lo piensen en este momento. ¿Qué es lo que más les gusta que un día su mamá o su familiar o ustedes mismos se hacen de desayuno y dicen, uy, qué rico, hoy desayuné changua, uy, qué rico, hoy desayuné un sándwich, uy, qué rico, hoy comí, bueno, no sé. O lo mismo en el almuerzo. Y entonces la gente dice, no, a mí me encanta el pollo, a mí me encanta el pescado, a mí me encanta, no sé, bueno, lo que les guste. Ah, que en el tema de la comida de fin de semana, entonces no, unos dicen me gusta más la pizza, me gusta tal cosa. Solamente con eso, que ustedes empiecen a identificar qué es lo que más les gusta, eso no pudo aparecer así solo si ustedes no tuvieran un tercero en su vida, una mamá, un papá, un amigo que los hubiera invitado a comer y tal vez les hubiera ofrecido, les hubiera dado. Casi nadie ha probado el pulpo. Yo ya lo probé alguna vez y, y bueno, alguna vez no, varias veces lo he comido. Y si hace años alguien no me lo hubiera ofrecido, que me lo ofrecieron una crema de pulpo, y cuando me dijeron crema de pulpo, mírenme los ojos, yo, esa cosa, mm, pero me tocó. Y cuando yo probé eso, a mí sí me gustó. Entonces, si no hubiera ese tercero, yo no sabría qué es lo que me gusta a mí. Y así con las relaciones humanas. Si yo no hubiera interactuado con mis papás, con mis hermanos, con mi familia, con mis compañeros del colegio, yo no sabría si soy de buen genio, si soy de mal genio, si soy tolerante, si soy intolerante, porque este proceso es autoconocerme. Este proceso en la vida es autoconocerme. Y cuando yo voy empezando a darme cuenta qué clase de ser humano soy yo, qué me gusta y qué no me gusta, pues yo tengo la posibilidad de buscar con mi tercer cerebro esas cosas que me gustan y que no me gustan y ser selectivo. Ustedes no son amigos de cualquiera. Ustedes a esta edad que tienen, ustedes ya empiezan a diferenciar y a distinguir. Y ahí recuerdo de una de sus compañeras que participó el otro día y que decía, a mí ya me han pasado muchas experiencias por mi edad y yo ya sé muchas cosas que me han ocurrido y entonces yo ya, digamos que no, o lo que le entendía yo era que ella era un poco más selectiva en sus relaciones porque ya sabía muchas cosas. Entonces, si nosotros no tuviéramos toda esa serie de experiencias, pues no podríamos hacerlo. La sociedad, ¿qué ha pasado? Que no nos ha enfocado y no nos enseña acerca del disfrute conmigo mismo, a sentirme bien, sino que mucha gente se queja y dice es que yo me siento solo, estoy solo. Usted no está solo, usted está con usted y con la persona que usted más habla en la vida es con usted mismo. Todo el tiempo hace eso, todo el tiempo estamos en una constante conversación con nosotros mismos, pero no hemos aprendido a disfrutar, sino que la felicidad, nos han enseñado que la felicidad está fuera de nosotros, está en un tercero que está allá fuera de mí, en una pareja, en una familia, en unos amigos, en que la sociedad me acepte, pero no acá adentro, en mí. Entonces, uno de los objetivos es ser feliz, pero esa felicidad se traduce en autoconocimiento. ¿Cómo es que yo sé qué es lo que le gusta a Eliana Cárdenas y cómo es que a Eliana Cárdenas le gustan las cosas? Y si le gustan los huevos tibios o los huevos duros, es que desde ahí, es sencillamente eso. Que también nos ha enseñado la sociedad, como eh, hagan de cuenta un niño 5, 7 años, dice, uy, no, pero es que yo soy muy lindo, mira mami cómo soy de linda. No, señora, usted no hable así, usted no es tan linda, usted es normal y eso es ser creído. Y entonces nos han enseñado a no valorar realmente quiénes somos, sino como a ser sumisos y agachados y como a no amarnos realmente. Entonces, algo que sí les digo, chicos, y por experiencia como Eliana Cárdenas y como psicóloga y como terapeuta que soy de muchas personas, el problema
El problema de todas las personas en general, ante una relación de pareja, ante conflictos, ante situaciones, es la falta de amor propio y de verdad de uno valorarse y de tener una autoestima elevada. ¿Y esa autoestima usted cómo la consigue? Pues deteniéndose y haciendo procesos con usted mismo y empezando a identificar qué es lo que le gusta y qué no. A mí me encanta bailar, pero no me gusta montar bicicleta y eso lo tengo clarísimo. Y tuve una bicicleta, hasta hace, ¿qué les digo? Como 3 años tenía una bicicleta y me caí muchas veces hasta que tomé la decisión y la bicicleta se la di a mi hermano, porque no me gusta montar bicicleta, porque he tenido malas experiencias y ya la última fue terrible y casi un taxi me atropella. Entonces no sirvo para eso realmente, aunque sé montar bicicleta, pero no sé, no me llama la atención y eso, digamos que últimamente está de moda y la gente habla de que, ay, si quiere vamos a montar bicicleta y eso se ha convertido como un deporte actual. Pero Eliana, no, me digan, camine, vamos a una clase de Zumba, camine, corriendo, voy de primeras. ¿Usted qué prefiere más? Pescado, digamos una trucha, un pollo a la plancha, una pechuga a la plancha o ¿qué les digo yo? Un churrasco esto, ¿cómo se llama? Costillitas de cerdo. Yo sé que prefiero el pollo a la plancha. Pero no solamente esas son las cosas importantes que uno debe saber. Lo que uno debe saber es con qué tipo de personas yo quisiera compartir y con qué tipo de personas no me gustaría compartir. Con qué tipo de personas me gustaría compartir. Con personas que me hagan reír, que tengan buen sentido del humor. Con personas que de pronto yo le haga una broma y le diga, uy, pero hoy amaneció con la ceja pegada o no sé qué, y le haga un chiste y, ay, hágame el favor y me respeta. Con esas personas no me gustaría compartir porque son personas intolerantes y que no me van a generar ningún beneficio. Y cada vez que ustedes tengan una relación de cualquier tipo que sea y salgan y dediquen su tarde 2 horas con una persona, piensen si de esa situación que ustedes salieron, compartieron un café, hablaron, dieron una vuelta, sacan algo interesante. Si su respuesta es no, no me aportó nada, esa persona no sirve en su vida. Y uno tiene que aprender a ser como eso, selectivo, y empezar a mirar para mí y encontrar mi felicidad. Y vuelvo y les digo algo que es supremamente importante. La felicidad no es algo que está al final del camino ¿qué les digo? Yo en 10 años, cuando tenga carro, casa y beca, voy a ser feliz o haya viajado o tenga un hijo. No, la felicidad es desde el momento en que usted pone el pie, usted abre los ojos, respira, se da cuenta que amaneció y que está vivo, se da cuenta de muchas cosas y piensen, hagan ejercicio en su tercer cerebro, planeen, ¿cómo va a ser mi día hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Para dónde voy hoy? ¿Qué es lo que quiero hoy? Inclusive piensen qué quieren de desayuno, de almuerzo, de comida, con quién se quieren ver hoy, qué es lo que van a hacer hoy. Todo eso hace que su vida sea feliz o no feliz. Si usted se levanta de afán y pone el pie en el piso y ni siquiera es consciente de que está despierto y que vive gracias a Dios o el universo, si usted no es creyente, o la energía divina, o lo que sea que usted crea, si usted no hace conciencia de ese momento, pues usted va a ser piloto automático todo el tiempo en el primer cerebro reptil, instintos, le contesta mal a uno, al otro, de malas, porque es que me quiere hacer daño, porque es que me quiere joder y yo no soy bobo. Y nosotros los colombianos tenemos mucho esa actitud de, a mí nadie me jode, ¿usted qué cree? Ay, haga como su abuelito, por eso es que nosotros somos berracos, vea, los Cárdenas, eso no nos dejamos de nadie, y así es. Entonces no sé si haya respondido, me extendí mucho, pero Lisette, no sé si me hayas comprendido y entendido. Pues doctora, lo que te comprendí es que el cuerpo humano evolucionó por sí solo y que el cerebro evoluciona de acuerdo a cómo nosotros tomemos nuestras decisiones y de lo que nos alimentemos, de lo que leamos, de lo que pensamos. Eso fue lo que entendí. Pero igual, pues yo respeto lo que tú estudiaste, esta teoría y todo, pero no la apoyo, pues porque encuentro como de pronto alguna lógica y pues me baso más que todo en la Biblia. Allí en la Biblia en Génesis dice, y pues no aparece en ningún lado que el hombre vino del mono, que evolucionó hasta llegar a ser hombre. No, dice que en el sexto día o en los anteriores
fue creándose los animales, las aves, los animales del agua y todos ellos y las aves, pero en ninguna parte aparece evolucionó tanto que llegó a ser hombre, ¿no? Sino dice, hace el apartamiento y dice, y el sexto día fue creado el hombre, y el séptimo descansó Dios. Entonces, pues en lo que yo pienso, si dice así, es porque no vino de ningún animal. Fue alguien creado aparte de los animales. Muchos dicen somos animales racionales o pensantes, pero yo considero que nosotros no hacemos parte de los animales, que sí somos seres, pero que los animales no venimos. Entonces, pues igual te digo, te respeto lo que tú presentas, la teoría y todo ello, pero pues no la comparto, la verdad. Ese es mi modo de pensar. No pasa nada, Lisette. Esto es sencillamente, no es mi teoría, es la teoría de Paul MacLean. Se ajusta mucho a como a estas situaciones de cada cosa, pues lo que uno tiene que tomar es lo bueno. Definitivamente en la palabra de Dios no se encuentra nada de esto y es verdad lo que estás diciendo, totalmente cierto. Nosotros cuando somos personas creyentes y estamos en esa situación, estamos es por fe. Entonces hay algo que nos mueve desde nuestro interior que se llama fe y que es una fuerza mucho más poderosa que cualquier situación, digamos que desde la lógica se sale porque eh, no hay nada, si nosotros nos vamos a la Biblia y miramos que desde el método científico y vamos a analizar, pues ninguna de estas cosas realmente está comprobada como tal, no hay nada científico que diga que es así, sino sencillamente nosotros creemos en eso y es nuestra razón de la vida porque tenemos una fe y unas creencias frente a eso. Y la fe, dice la palabra también, que la fe mueve montañas, entonces es una fuerza mucho más poderosa. Yo lo que les estoy es transmitiendo, como digamos, desde estas teorías para que ustedes puedan como tener un mayor aprendizaje o también hagan este tipo de, como les digo, de confrontaciones y que ustedes digan y tomen decisiones. Yo creo en eso, no creo en eso, me parece lógico, puedo aprender esto y sean selectivos con esa misma información. Seguramente una persona que sea de otro tipo de religión como eh, los árabes tienen una religión que se llama su religión musulmana y entonces ellos creen es en el Corán. Me van a decir totalmente equivocada, usted no sabe esto, esto y aquello. Y un científico me va a decir acertada. Muy bien, Paul MacLean hizo así, 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 y esto es lo que creemos. Entonces, más allá de eso, pues sí hay que reconocer que dentro de la parte de nuestras creencias judeocristianas hay muchas cosas que nos aportan en nuestro ser y en esa parte espiritual que nos hace actuar bien y que nos ayuda en la ética. La religión es algo que a los seres humanos les ha permitido trascender y llegar más lejos y alejarnos un poco de ser seres humanos y convertirnos más en personas y esculpir un poco más nuestros valores y enfrentarnos a dilemas morales y tomar mejores decisiones. Entonces no le podemos hacer a un lado, definitivamente no podemos decir que eso no vale y que estamos cegados y que solamente desde el lado científico, pero también en nuestra fe tenemos que tener un poco de cercanía hacia ciertas cosas donde, pues sí, salirnos de nuestras creencias, de nuestra fe, pues darnos cuenta que hay ciertas cosas que nos pueden aportar. Ya cada quien, digamos que en este mundo puede tomar decisiones, que hay libertad de muchas cosas frente a eso, pero sí lo que no podemos alejarnos es de que nosotros vinimos a ser felices y eso sí no lo desconoce la Biblia. O sea, Dios no es un Dios que pretende que esto sea el terrible valle de lágrimas. Cada quien, si se quiere formar su valle de lágrimas, seguramente lo vivirá así. Pero uno vino a ser feliz, vino a estar bien, vino a hacerle el bien al otro. Y de eso es lo que nos habla también la palabra de Dios, de hacer el bien al otro, de amar al prójimo como a sí mismo. Y eso es bien complicado, difícil, pero no imposible. Y esa fue la lección que nos dejó Jesús. Si ustedes son creyentes, pues esa es una de las lecciones mayores que ha dejado. Si las personas no son creyentes y ven a Jesús como un profeta, entonces de todas maneras lo reconocen como un profeta desde otras religiones. Es un ser humano que vino y hizo mucho bienestar en el sentido en que nos enseñó muchas cosas
y a tener en cuenta que no estamos solos y que hay un afecto hacia las demás personas y que eso hace que nosotros tengamos que ser mucho mejores seres humanos y personas y trascendamos en la vida y nos acerquemos más a esa parte espiritual que todos tenemos y que hay una creencia. Hay personas que no han querido como desarrollar esa parte espiritual, también eso es una opción y que de pronto hay gente que dice, nosotros vinimos aquí, estamos porque sí, y un día nos vamos a morir y no hay un mañana, no hay un después, no hay un, digamos, un paraíso o el lugar prometido o ese tipo de cosas no va a pasar. Bueno, eso ya son como cada quien, pero lo cierto es que desde la ética y desde el bien actuar, nosotros no estamos para hacerle daño a nuestros prójimos. Prójimo significa, viene de la palabra próximo, o sea, el que yo tengo a mi lado, no del que anda ahí por la calle, pues ese también es mi prójimo, pero el más importante es el que a veces me hace tener dolores de cabeza, que puede ser mi pareja, que puede ser mi hijo, que puede ser mi papá, mi mamá, los más cercanos. Y es bien difícil y muchas personas dicen, no, yo no perdono, es que yo no olvido, es que yo no puedo. Cuando pasa eso, no le estamos haciendo daño a ese prójimo, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque toda esa ira está ya en nuestro interior y no podemos procesar. ¿Alguna otra duda o pregunta? Y gracias, Lisette, por tu aporte, me parece muy interesante. ¿Todos van bien? Doctora, buenos días. Buenos días. Bueno, respecto al tema, por eso se viene como un aporte, entonces ahí es cuando vemos las distintas teorías de la creación, entonces vemos la teoría religiosa, la de la ciencia, por ejemplo, la que también nos hablan del Big Bang, que es la evolución, digamos que vemos en sociales, entonces vemos distintos creencias de la evolución, doctora. Sí, pues frente a esta circunstancia hay como muchas cosas, pero lo que yo les digo es, lo interesante es mirar en qué medida les aporta esto que yo les estoy explicando y si algo ustedes encuentran de lógica. Puede ser que no sea todo al pie de la letra, pero sí es cierto que nosotros actuamos por nuestros instintos en piloto automático y cuando alguien le dice a uno, respire profundo y piense, oxigene el cerebro, cuando yo hago esa pausa, yo tengo la posibilidad de responder mejor ante otro ser humano que me esté incomodando, que de pronto actuar en ese piloto automático donde muchas veces hiero a mi familia o a los cercanos y les digo cosas de las cuales yo después me arrepiento. O hay personas que de pronto no tienen como esa posibilidad de integrarlo y siempre son impulsivas. Todo el tiempo están en esa actividad de impulsividad y entonces pasan por encima del que sea y no importa. O sea, más allá es como que ustedes vean eso y que es importante que nos cultivemos, que cultivemos esta parte de nuestro tercer cerebro que es de planificar, de tomar como unas actitudes más pertinentes y adecuadas, ¿sí? Entonces, pues Nidia, gracias por tu aporte. Sí, hay diferentes teorías. Esta es una de las teorías con la que nosotros los psicólogos estudiamos más. Yo se las quería compartir para que ustedes de pronto lo asocien con su vida y pues digan si me aporta esto o no me aporta. Bueno, en fin, ustedes sacan sus conclusiones. No sé si alguien quiera decir algo más. Bueno, les voy a compartir pantalla ya para cerrar. Y les voy a mostrar acerca de... ¿Todos están viendo mi pantalla? Por favor, coloquen el número 3 si están viendo mi pantalla. Ok. Bueno, entonces estos conceptos son importantes, muy importantes para que ustedes puedan seguir entendiendo esta parte de la ética y de los valores. Y es cuando yo vuelvo y les digo que
todos nacimos seres humanos y que algunos somos personas. Entonces, el ser humano es relativo a lo humano, al individuo organizado compuesto por una parte física, por una parte biológica y psicológica. Cuando nosotros estamos recién nacidos, en una sala de partos o donde hayamos nacido, pues estamos así. ¿Qué ven los demás? Pues ese bebé, esa parte física, que hay un funcionamiento y entonces por eso los que estudian enfermería saben que hacen una cosa que se llama la escala de Apgar y miran si el bebé sí respira, cómo están sus latidos del corazón, si tiene reflejos en pies y manos y en fin, una serie de cosas. Y en la parte psicológica, pues es difícil darse cuenta en ese momento, pero por lo menos que esté bien en ese aspecto. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien, sea hombre o sea mujer, que tiene su parte, bueno, lo vemos, su parte física, puede ser completa e incompleta, le puede faltar una pierna, pero es un humano. Su parte biológica, tendrá sistemas respiratorios, te podrá ver, podrá escuchar seguramente, bueno. Entonces, somos todos los que están a nuestro alrededor, somos seres humanos. Persona es el ser humano organizado en un conjunto de comportamientos e interacción con otros para conocer la realidad. Suma de papeles o roles sociales. Entonces, cuando nosotros somos personas, empiecen a identificar. Ustedes seguramente todos son amigos, tienen ese rol. Tendrán por lo menos un amigo o una amiga y ustedes hacen ese rol. Algunos tendrán el rol de ser pareja, de ser esposos o de ser novios. Algunos que tienen todavía vivos sus papás tendrán el rol de ser hijos. Algunos tendrán el rol de ser padres, los que ya son papás. Y así, en la vida hay toda esa serie de papeles sociales que la sociedad nos va imponiendo y que nosotros tenemos que tener unas características frente a eso. Son características particulares, habilidades, deficiencias, valores, maneras de pensar. Algunos somos personas, no todos somos personas. Garavito, de quien yo les hablaba en algún momento, Alfredo Garavito, no sé si lo han escuchado, el violador, así como de los que más se destaca, abusador sexual, mató más de 200 niños durante la época de los años 90 y a comienzos de del 2000. Y luego fue trasladado a la cárcel a Picota y en fin, así lo encarcelaron y por fin lo cogieron porque hizo mucho daño. Pues es un ser humano que en vez de volverse persona se despersonalizó y entonces fue a decaer. Entonces, él, si miramos desde estos conceptos, porque yo no soy ninguna juez, ni me sé toda la verdad en absoluta, ni soy Dios, pero si miramos estos conceptos, yo les pondría de ejemplo que ese ser humano no es persona. Bueno, y entonces, a través de todo esto, siendo nosotros seres humanos y teniendo todas estas posibilidades físicas, biológicas y psicológicas, y ya encaminándonos en nuestros roles y nuestro papel particular, nuestros valores, nuestras habilidades, nuestros defectos o deficiencias o lo que hay por mejorar, pues nosotros hacemos una construcción de algo que se llama la personalidad. Y la personalidad son las características físicas unidas a las características psicológicas únicas en cada persona. Entonces, alguien que es extrovertido y alguien que es introvertido, ¿sí? Son ejemplos de su personalidad, de la manera de ser. Hay personas que uno dice, esta persona es seria y esta persona tiene un humor excelente, es muy chistosa, es graciosa, ¿sí? Eso hace parte de las personalidades. ¿Cómo funciona? Se construye o se ensambla o se disgrega o se desordena. En el caso de nosotros, estamos construyendo y ensamblando nuestra personalidad día a día. En el caso de Alfredo Garavito, se ha disgregado y se ha desordenado su personalidad. Entonces, aquí hay como un juego de palabras que ojalá lo observen, se los voy a señalar con el mouse, que es esta capacidad de pensar, de interpretar y de sentir y de reconocerse. Cuando yo hago ese proceso reflexivo, si se dan cuenta, estoy pensando, ¿cierto? Estoy interpretando una realidad porque me estoy parando frente, un ejemplo, un árbol y sé que eso se llama un árbol. Así sea un sauce o sea un pino. Yo ya sé que eso se llama árbol. Entonces yo interpreto la realidad que tengo enfrente, ¿cierto? Y
además siento frente a eso. Recuerden que yo les dije que lo primero era pensar. Es lo primero que ocurre allá dentro de nosotros frente a cualquier circunstancia. No es la emoción, es el pensamiento. Primero pensamos, luego interpretamos. O sea, yo cómo filtro eso. ¿Cómo es? Cuando empezó les voy a dar un ejemplo, cuando empezó esta pandemia, uno iba entrando a un sitio público como un almacén y entonces uno era torpe porque no sabía que le iban a poner gel, porque no sabía que se tenía que limpiar los zapatos. No sé si tienen ese recuerdo, yo sí lo tengo, porque pues, y luego para voltear los pies y que le pusieran el alcohol en los zapatos, entonces inclusive casi que le pegué al señor del éxito pues en su pierna porque levanté los pies muy fuerte. Ahora no hay necesidad de que le indiquen a uno, párese acá, limpiese en el tapete, luego ponga las manos, sino que uno ya tiene esa habilidad. Inclusive los dispensadores de gel, uno no sabía que eso tenía una palanca. Entonces éramos torpes. Entonces cuando uno ya tiene una experiencia, interpreta la realidad de una manera diferente. Y luego siente frente a esa realidad. La primera vez yo me sentía torpe. La siguiente y ya a este momento, pues me siento muy hábil respecto a esas situaciones. Pero vayan y pongan a un niño de estos de colegio que ha estado todo el tiempo encerrado, que salga la primera vez e ingrese a un almacén de estos. Lo va a hacer igual, de manera torpe. Entonces, cuando yo hago todo ese proceso, soy capaz de reconocerme y decir, ah, esta es Eliana, ah, el que sea, Fabián, Nidia, Lisette, ah, este soy yo. Y frente a eso, cuando yo me doy cuenta cómo es que yo pienso, cómo interpreto la realidad y cómo siento y cómo son mis maneras, y me reconozco que soy esa persona, pues entonces yo empiezo a hablar de mi concepto de personalidad. ¿Mm? Espérenme que no sé qué pasó acá. Dudas, preguntas, aclaraciones, ¿alguien quiere alzar la manito? ¿Todo bien? Sí, doctora, muy... Bueno, vamos a hacer un ejercicio porque, dime, ¿quién me habló? No, que todo muy claro, decía. Escuche. Ah, bueno, Lisette, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio ya para cerrar. Es que vamos a hacer un ejercicio. Bueno, eso yo lo hacía hace mucho tiempo, no he ensayado, pero vamos a intentarlo hacer. Con la mano izquierda, vamos a tocarnos la punta de la nariz. Prendan sus cámaras los que se sientan como prendiendo cámaras. Vamos a tocar la punta de la nariz. Y escuchan bajito, es que lo que pasa es que estos audífonos traen esto muy abajo y por eso es que yo los subo, porque ahí me escuchan bajito cuando no los tengo acá arriba. Bueno, con esto vamos a tocar la punta de la nariz con nuestra mano izquierda. Y con la mano derecha vamos a tocar la oreja izquierda. Y luego vamos a cambiar rápidamente. Rápido, rápido, rápido. Bueno, como que es confuso. Otra vez. Mano izquierda, nariz, mano derecha, oreja izquierda. ¿Listo? Y vamos a cambiar rápidamente a ver cuántas veces alcanzamos a hacer en un lapso cuando yo les diga paren, a ver si no se equivocan. A la 1, a las 2 y a las 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, frente. Bueno, esos son ejercicios de motricidad fina, aunque parezca tonto, pero estamos ejercitando digamos que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Estamos haciendo un ejercicio de senso-percepción, ¿sí? Es la capacidad que nos permite darnos cuenta alrededor de nuestra realidad. Bueno, entonces nos vemos a las 11 de la mañana. Hoy ya creé la clase yo por primera vez. Ojalá me feliciten, yo estoy contenta porque no lo había hecho nunca. Ya la pude crear sin ayuda de nada. Nadie me dijo cómo. Y bueno, a las 11 entonces voy a crear de una vez el link y se los dejo ahí para que no haya problemas si a las 11 estemos ahí. Si tienen dudas o preguntas, yo empiezo por preguntarles cuando iniciemos
Y si tienen alguna inquietud o algo que ustedes quieran saber, que dicen, yo no entiendo por qué pasa esto, no sé qué, lo que sea que quieran saber con todo gusto, desde que yo lo sepa, les puedo colaborar. ¿Listo? Un abrazo para todos, que les quede todo rico el almuerzo, si es que les toca prepararlo, y nos vemos a las 11. Doctora, Chao. Señora, antes Lisset. de culminar, quisiera pedirte el favor si puedes grabar la reunión de las 11 porque yo no puedo asistir. Con todo gusto. Sí, yo la grabo y ya le pido el favor al profesor Andrés, porque eso sí, no sé cómo subirlo, pero yo estoy grabando todas las clases por si alguien no ha podido ingresar. Siempre que ustedes vayan a fallar, sí, por favor, déjenme el mensaje y explíquenme y díganme. O sea, en otras clases, pues recuerden que yo soy la coordinadora y es para saber si ustedes están asistiendo y eso. Las personas que son como Aleja o como Lisette, que están en tercero, a ustedes se les va a dar adicional una constancia por asistir a las clases que les sirve para su hoja de vida, que vieron estas clases presenciales y virtuales, ¿ok? Entonces nos vemos a las 11. Y listo, Lisette, que te vaya muy bien. Bueno, muchas gracias.